anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes del Dios Todopoderoso que nos ha adoptado como hijos y tenemos ese gran privilegio de poder contar con el auxilio, el socorro de Él y el consejo sabio de su palabra para que podamos vivir conforme a su voluntad. Estamos llamados a vivir una vida de testimonio de lo que la palabra de Dios hace en la vida de nosotros. Por eso hemos estado hablando sobre la renovación del espíritu de nuestra mente, porque no estamos inmersos en una religión, estamos introducidos en el reino y el Dios de gloria es el que nos ha dado su palabra para que por medio de ella seamos transformados y seamos partícipes de el linaje, el cual Él nos hizo coherederos. Amén. Vamos a orar para que entremos. Ya estaba predicando antes de orar, ¿verdad? Pero me emociono tanto. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por este tiempo maravilloso de compartir tu palabra. Estoy, Señor, convencido de que sin tu palabra, cada día tu pueblo puede perecer. Pero aquí hay un pueblo que busca y anhela que la palabra venga a sus vidas para que sean saciados. En el nombre bendito de Cristo, declaro, mi Dios, tu bendición sobre este pueblo amado, para que poniendo por obra tu palabra puedan vencer cualquier obstáculo, creyendo y confiando que tú les has dado, Señor, de tu espíritu y de tu palabra para lograrlo. En el nombre de Cristo te pido, mi Dios, que nos respaldes en lo que hoy vamos a hablar. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. De lo que hemos predicado, la renovación del espíritu de nuestra mente, deriva este mensaje que vamos a compartir, que hemos titulado Consejos para desarrollar una mente renovada. Amén. Y entonces no le quisimos poner parte 3, sino consejos para desarrollar una mente renovada. Es importante, mis queridos hermanos, que todos nosotros como nacidos de nuevo atendamos el consejo de la palabra de Dios para tener una mente renovada y enfocada a buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra del Señor nos enseña de forma clara que todos los que hemos resucitado juntamente con Cristo pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra estima en las cosas celestiales. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia debe de ser una demanda del corazón de todos nosotros para que podamos tener las añadiduras. El orden muchas veces es torcido por la gente y también por ministros que le enseñan a la gente a buscar la añadidura y no buscar el reino. La palabra del Señor nos indica claramente que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. La finalidad de cada cristiano, entonces, al buscar el reino, es agradarle. Porque se nos va revelando entonces la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Por lo cual tenemos que vivir intensamente el evangelio que se nos ha revelado. No solamente para este tiempo, sino para el tiempo venidero. En la palabra del Señor, el apóstol Pablo recibió del Espíritu y dijo: dignos de conmiseración son aquellos que tienen esperanza en Cristo solamente para este tiempo.
sino que tenemos que tener la esperanza para el tiempo venidero detrás de esta vida. Amén. Puede levantar su mano y diga: yo estoy aprendiendo a poner toda mi esperanza en Cristo en este tiempo y en el tiempo venidero. Amén. Porque esta vida va a pasar, mas la que Jesús vino a darnos, esta es eterna y esta se goza en principio acá disfrutando de las verdades de la palabra, pero el deleite pleno va a ser después de esta vida. Amén. Por eso es bien importante. Por eso Pablo decía: para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Es que esto es tremendamente desafiante. Bueno, ya voy a predicar otro día de esto. Bueno, entonces tenemos que ser partícipes de todas estas promesas que Dios nos ha dado en este tiempo, pero anhelar lo que está por venir. Amén. Entonces vamos a enfocarnos los primeros consejos para que desarrollemos una mente renovada, regenerada. Nosotros tenemos que dejar de ser creyentes carnales. El primer consejo es que el Señor nos habla en forma determinante que debemos de dejar de ser creyentes carnales. Amén. Levante su mano y diga con toda la certeza: yo tengo que dejar de ser un creyente carnal. Es que la Biblia nos habla claramente que hay en medio de la iglesia, hay personas que van a la iglesia, pueden saber algo de la Biblia, pueden desarrollarse tal vez hasta con un privilegio, pero su mente sigue siendo carnal. Su actitud es manifiesta las obras de la carne y no los frutos ni las obras del Espíritu. Por eso es bien importante que nosotros recordemos el fundamento de la palabra. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser creyentes carnales, tenemos que ser conscientes. Nadie se tiene que sentir señalado cuando viene la palabra a demandar, sino la palabra tiene el propósito de cambiar. Muchas veces nosotros los ministros, cuando estamos predicando en el culto y hablamos una verdad y a veces nos quedamos viendo, pero tenemos que estar viendo para algún lado, ¿verdad? Yo estoy viendo la cámara, pero lo estoy viendo ahorita aquí a los ojos también, ¿verdad? No lo estoy diciendo por usted ni por usted. El Señor quiere, o si en un momento determinado usted se siente aludido, pues no crea que es el hombre que le está hablando, sino el Señor le está hablando para que su vida tenga un giro total. Amén. Dejar de ser creyentes carnales. Vamos a ir a la palabra, a Romanos capítulo 8, verso 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto es bien determinante para la vida de nosotros, mis amados hermanos, para un consejo sano, para desarrollar una mente renovada, una mente celestial, la mente de Cristo, porque estamos llamados a tener la mente de Cristo. Tenemos que dejar de pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu. Ciertamente estamos aquí en la tierra, pero el pensamiento carnal puede absorber y puede hacer insensible la vida de una persona a las cosas de Dios, a la vida de Dios, lo que veíamos ayer. Porque ocuparse de la carne es muerte. No sabe en qué momento determinado lo que está ocupando su tiempo mentalmente pensando cualquier cosa carnal le puede llevar a la muerte. Así como una persona piensa que tal vez no, por lo que está comiendo, no le va a hacer daño. A la larga le va a hacer daño. El que bebe, el que fuma, realmente todo eso le va a llegar a cobrar consecuencias. Por eso es bien importante que ocuparnos del Espíritu nos traerá vida, la vida Zoe, y nos traerá la paz del Señor. Por favor, preste atención a este punto. Nos traerá vida y paz. El ocuparnos de la carne traerá muerte. Y eso es bien importante. Tiene que ser vital en el consejo que Dios trae para que usted desarrolle una mente renovada, una mente espiritual, una mente conforme a la de Cristo. También una demanda es dejar de ser creyente emocional. Los cristianos, los discípulos, deben de caminar por convicción, por lo que han visto, por lo que han oído. No llenarse de emociones, porque las emociones no tienen raíz, las emociones no tienen fundamento. Solamente es algo superficial
Y esto es lo que hoy ha inundado en muchas iglesias, y yo deseo con todo mi corazón que usted tome en el espíritu la emoción. La emoción sin convicción de nada sirve. La emoción tiene que tener fundamento, tiene que tener una convicción conforme a la palabra. No estoy diciendo que seamos parcos y que seamos hermanos como columnas literales, sino verdaderamente tenemos que tener emociones, pero las emociones van a emanar de la convicción que tenemos de la palabra. Amén. No de la superficialidad, no lo que ven nuestros ojos naturales, sino lo que vemos con los ojos del Espíritu, lo que oímos con los oídos del Espíritu. Lucas capítulo 8, verso 13, nos dice claramente cuando el Señor Jesús explica sobre la parábola del sembrador y dice lo siguiente, por eso ponga su corazón en esto, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso es bien importante que podamos nosotros discernir que la palabra la recibimos con gozo, pero debemos de digerirla, retenerla y pedirle al Señor que nos permita estar bien fundamentados, bien adheridos al buen olivo, somos pámpanos, que nosotros estamos en la vid verdadera, entonces la raíz es Cristo. Entonces yo voy a tener un buen fundamento si estoy adherido, estoy unido a Cristo. Y entonces no voy a creer por algún tiempo, sino que voy a estar firme en todo tiempo. Y cuando viene la prueba, nadie se apartará, sino estaremos afirmados porque sabemos que todo lo que está sucediendo, escrito está. Y vamos a decir, escrito está. Y hoy le puedo decir con toda certeza, escrito está, que iban a venir estas situaciones que estamos viviendo. No se ha dado cuenta cómo se acomodó las personas ya ahorita cuando ya se aperturó el país, que ya el toque de queda hasta las 9 de la noche, ya hay libertad para ir a los supermercados, hay libertad para todo, ¿verdad? Algunos dicen, pero la iglesia, hay libertad. Si la libertad la tiene usted porque el Espíritu Santo está en usted. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la libertad de buscar. Entonces, muy aparte, por favor no me haga confundir mis palabras, muy aparte ir al templo y nos vamos a emocionar porque nos vamos a ver. Ayer tuve la oportunidad de compartir con unas amadas hermanas, que nos dio alegría y entonces estar un momento de coinonía es algo especial. Y eso es bueno. Pero ¿de qué sirve si tenemos esa alegría, esa forma espontánea de darnos un abrazo de mucho tiempo, si no tenemos un fundamento? Entonces yo anhelo que estemos reunidos todos juntos alabando al Señor, pero mientras tanto que llega ese tiempo, mi fundamento en Cristo, su fundamento en Cristo nos hace ser perseverantes en medio de esta prueba, no acomodarnos. Por eso estamos creyendo y confiando que vamos hacia adelante, vamos convencidos. Hermanos, vamos a tomar todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos con la misma determinación. Hermanos, estamos creyendo lo que Dios nos ha dado. Tenemos gozo en medio de la prueba, porque nuestra raíz está fundamentada en la roca que es Cristo. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. No vamos a ser creyentes emocionales, superficiales, sino tenemos raíz. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir, tengo raíz en Cristo Jesús. Amén. En medio de la prueba, seré perseverante. Amén. Tenemos que dejar ser creyentes emocionales nada más. Y la clave de todo esto está en este último consejo donde queremos que se expanda lo que quiero compartirles hoy. Debemos de convertirnos en discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo, hermanos, hace un tiempo, hace muchos años, con el hermano Kenneth, él lo compartió y se convirtió en un eslogan dentro de la iglesia. Un verdadero discípulo de Cristo piensa, habla y actúa como Cristo lo hizo. Amén. Piensa, habla y actúa como Cristo lo hizo. Y esto es bien importante para la vida de nosotros, los cristianos, porque un discípulo se va a manifestar por sus frutos. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de fruto? La mente renovada en el Espíritu, la mente que acepta los consejos del Señor para ser una mente renovada,
va a ser conocida por sus frutos, por la manera que habla, por la manera que está pensando, por la manera que está actuando. Por eso es bien importante que para poder nosotros agradar al Señor tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ya se dio cuenta que todo tiene relación. Tenemos que estar conscientes que nuestra mente no es vanidosa, y veíamos que la palabra vanidad significa vacía, significa que es incapaz, ¿verdad? Que hay una incapacidad. Entonces es bien importante que podamos, inútil, ¿verdad? Podamos creer lo que el Señor tiene para nuestras vidas en el reino, no conforme al mundo, sino conforme al reino. Por eso es bien importante que el discípulo siga a su maestro, no importando los riesgos y los peligros, sino está convencido del que lo llamó, le ha cumplido y le cumplirá siempre. Amén. Esto es bien importante. Gálatas capítulo número 2, número 20. Ese viejo hombre tiene que tomar esa decisión, y entonces yo quiero decirle, algo me compartía ayer el hermano Mauricio Suárez, al cual bendigo en el nombre del Señor, es que lo que él compartía de poder tener esa actitud de morir, esa muerte está en la palabra enfocado de una manera clara. El hombre viejo está crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese que entonces lo que vivimos aquí terrenalmente, en otras palabras, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, y esa es la lucha. El hombre viejo no quiere aceptar esa realidad, pero cuando lo crucificamos, ese hombre viejo, esa naturaleza caída, entonces lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, y entonces consideramos nuestra vida en paz. Se recuerda que yo le dije que le pusiera atención, los que pensamos en el Espíritu, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la persecución, en paz en medio de la tribulación, porque lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo en la fe del Hijo, lo que se está recreando adentro. Para que usted tenga mejor captación de lo que yo estoy hablando, voy a leer la misma porción de la palabra en Gálatas capítulo 2, verso 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: mi antiguo yo, ese yo, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mira que eso es una tremenda verdad. ¿Quién tiene que vivir? Cristo. El yo viejo está crucificado, está muerto. Vive la nueva naturaleza en Cristo. Por eso dice en rojo: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces su vida debe de estar confiando en el Hijo de Dios, lo que está viviendo en este momento. Por eso la mente renovada, la mente que se deja regenerar por el Espíritu, está creyendo en esta palabra. Pero ¿cuántos están en la iglesia tomando acción? En la iglesia, hablo en forma general, ¿verdad? Están tomando acciones carnales, terrenas, hermanos, en un montón de situaciones que no edifican al cuerpo de Cristo. Por eso es bien importante que toda la iglesia de Cristo pueda estar dejándose regenerar en el espíritu de su mente, para no ser ajeno a la vida de Dios, sino ser incluido en la vida que Dios nos da, porque estamos viviendo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, porque estamos dejando que esa vida de Dios se esté regenerando, porque vamos a decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Entonces es bien importante que podamos darnos cuenta cómo se cumple la palabra, ese rema de la palabra viene a su vida.
Entonces, nuestra vida tendrá un giro totalmente distinto cuando empezamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo siempre está interesado en instruirnos y prepararnos para que nosotros podamos alcanzar esa dimensión de lo que estamos predicando en estos textos bíblicos. Este yo anterior está crucificado y entonces al estar crucificada la carne, tenemos el privilegio de que se va llenando esta vida con la plenitud de Cristo. Por eso me gusta mucho lo que dice el apóstol Juan: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y es que es bien importante que lo que vivimos en la fe de Cristo, lo estamos viviendo en la fe del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él dice en su palabra que nosotros, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estas verdades preciosas nos deben de poner a nosotros en una alerta máxima, decir, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué debo de hacer? Estoy perdiendo mi disciplina de oración, estoy perdiendo mi disciplina de escudriñar la palabra, estoy perdiendo mi disciplina de servir al Señor. Por eso es bien importante que cuando estas verdades vienen a ser reveladas, la actitud suya no está movida por voluntad del hombre, sino está guiada por el Espíritu para poder entender y comprender de que su mente no tiene que estar esclavizada al mundo y a la carne, sino que su mente está siendo renovada, dice el Señor. Cada día quiere ser instruido. Amén. Que haya pasión, haya una manifestación de dependencia de la palabra. Isaías capítulo 26, verso 3, aquí hay una bella porción de la palabra que nos da una apertura preciosa para poder explicar cómo debe estar la mente renovada. Ese consejo que le estamos compartiendo ahorita, dejar de ser carnal, de dejar de ser creyente emocional y ser un verdadero discípulo, entonces lo eleva a esta dimensión que dice Isaías 26, verso 3. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se recuerda que le dije cuando leímos Romanos capítulo 8? ¿Sí? ¿Se recuerda? Vimos que ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Entonces, al ocuparnos en nuestra manera de pensar en todo lo que Dios es y nos ha dado, amados hermanos, pero no es un pensamiento carnal, es un pensamiento espiritual, es un deleite espiritual, entonces es vida, porque está la vida de Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo, la vida Zoé, y hay paz en medio de la tormenta. ¿O cuesta? Por supuesto, mis amados hermanos. Me pregunta usted, ¿que he tenido yo aflicción? ¿He tenido angustia? Sí, he tenido momentos de angustia, he tenido momentos difíciles, no tengo que ocultar, soy humano. El Señor me dice a mí que Él se compadece de mí, porque Él también pasó muchas tribulaciones, muchas necesidades, porque Jesús dijo: ¡ay, cómo me angustio! De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que llegue. Señor Jesús tuvo angustia. Su pastor ha tenido angustia. Hermanos, ahorita estamos aquí como que nada nos hubiera pasado. Hermanos, estos meses han sido difíciles, difíciles. Los más cercanos, los que han tenido contacto con la familia pastoral, saben de qué les estoy hablando. Definitivamente ha sido difícil, pero hemos visto la mano poderosa de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña entonces en este pasaje bíblico que Él nos guardará en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, el pensamiento que está siendo renovado, regenerado, hermano, tiene que estar enfocado en Él, en el eterno, en el Dios todopoderoso, porque estamos confiando en Él. Ahora, para poderme explicar, la palabra perseverar en el hebreo viene del vocablo samak. Y este vocablo se puede traducir en confiar, apoyarse para agarrarse, reposar. En otras palabras, está diciendo que mi pensamiento, que está dejando de ser carnal para ser espiritual, tiene que confiar, tiene que apoyarse, tiene que agarrarse, tiene que anclarse
reposar en Él. Amén. Y entonces vendrá paz. Entonces la paz viene porque mi pensamiento se apoyó y se agarró a sus verdades, reposó en Él. Entonces Dios es mi verdadero reposo. Mi confianza está en aquel que me logré apoyar porque me agarré. Entonces es lo que yo estaba hablando, de que la superficialidad de la emoción no llega a este punto, sino la convicción que da el espíritu al pensamiento que está perseverando se apoya, se agarra en él. Oh, yo lo quiero creer, yo no sé cuántos quieren creer que su pensamiento tiene que apoyarse y agarrarse, tiene que anclar con él para que venga esa paz. Oh, Dios mío, necesitamos ser ministrados porque tarde o temprano tenemos que demostrarlo que estamos apoyados, agarrados en Él, reposando en Él, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de lo más terrible que pueda estar pasando, que su mente se apoye, se agarre en Él. Y esa paz solamente vendrá de Él, porque por cuanto usted ha confiado en Él. Aleluya. Por favor, dele un aplauso al Señor y quédese con su mano levantada y diga: yo quiero declarar que mi pensamiento no será vacío, mi pensamiento no estará ocioso, mi pensamiento estará apoyado y agarrado en el Dios en el cual confío. Él es mi reposo, en Él espero. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Esta es la administración que quiere Dios para nuestras vidas. Esta palabra que surge del Espíritu para darnos una administración, una esperanza en los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, no nos acomodemos. No nos acomodemos, sino que nuestro pensamiento esté enfocado en Él. Amén. Fíjese que lo que el Señor quiere que nuestra mente, wow, cuánto necesitamos que... Mire, si usted es consciente consigo mismo, yo soy consciente conmigo. Ay, hermano, cuando dejamos una puerta abierta, vienen un montón de pensamientos a nuestras mentes, vienen un montón, siente uno miedo, siente morirse, el enemigo le miente a uno, no vas a salir, mira, te has quedado solo, estás desamparado, en fin, un montón de cosas que pueden venir a la vida de uno, pero realmente tenemos que confiar en el Señor. Que uno se va a morir, que uno tiene esto, que tiene lo otro. Hermanos, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Tiene que decir. Bien, vamos a leer esta porción de la palabra, Filipenses capítulo 4, verso 8, la versión Palabra de Dios para Todos. Lo voy a leer en esta versión. Y dice así: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Esa es la mente conforme al Espíritu. Porque si usted se da cuenta, lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo hermoso, lo admirable, lo que tiene alguna virtud, lo que es digno de reconocimiento, lo que es digno de alabanza, eso solamente lo encuentra en Él, en la palabra. ¿Y cuál es uno de los grandes engaños del enemigo? Es que nunca hay tiempo para la palabra, nunca hay tiempo para escuchar un mensaje de 30 minutos. Por eso cuando me tomé el reto, Señor, dame sabiduría, porque en 30 minutos quiero ser contundente con tu palabra. En 30 minutos quiero enseñar algo. Y entonces, mis amados hermanos, porque la gente dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. En plena pandemia, en pleno toque de queda, mucha gente no tenía tiempo para escuchar la palabra. Pero por eso yo no me desanimo, sino estoy convencido que usted sí tiene tiempo. Y entonces su pensamiento va a ser limpio, va a ser renovado y va a deleitarse en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, en lo que haya alguna virtud, en lo que sea digno de reconocimiento, digno de alabanza. Y eso va a pensar y se va a ir a la Biblia y se va a deleitar. Ese es el verdadero discípulo del Señor. Así como María, que reconoció la mejor opción. No es que Marta no le haya agradado, pero Marta estaba afanada
y María escogió lo mejor. Escoja usted lo mejor, estar con el Señor. Amén. Hay un tiempo para todo. Entonces, mis amados, es de suma importancia mantener nuestra mente ocupada en lo que vimos a la luz de la palabra y lo encontrará en la escritura. Ahí encontrará. Entonces vemos, hermanos, que la mente reprobada no está interesado en eso. La mente reprobada está dentro de la iglesia, pero está pensando en otras cosas, está afanada, está preocupada. La mente aprobada está enfocada en el Señor. Una mente aprobada se ejercita a través de todo lo que la palabra nos dice. Se ejercita en la oración. La mente aprobada, la mente renovada se ejercita en la oración, en el ayuno, en la meditación. Hermano, yo le insto que busque al Señor en ayuno. Amén. Este domingo que viene tenemos nuestro ayuno general, virtual nuevamente. Amén. Para los que me han preguntado, hermanos, si nos vamos a empezar a reunir, todavía no. Hemos estado platicando con el pastor Julio, que todavía tenemos algunas condiciones que ir arreglando, y entonces nos está dando tiempo para apresurar las condiciones del templo actual. Si usted está interesado en saber más de lo que estamos haciendo, por favor, llámenos. Estamos trabajando ahorita para poner todos los balcones que faltan, y estamos trabajando a tiempo acelerado con las puertas que faltan todavía. Hermanos, la provisión ha venido. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. No sé cómo estamos saliendo, pero estamos atreviéndonos hasta a hablar del fluido eléctrico de la inversión. Amén. Yo bendigo la vida de mis hermanos. No voy a mencionar nombres. Hay hermanos que están con esa entereza de poder aportar y salir adelante. Amén. Salmo número 1, verso 2. La mente aprobada, entonces se ejercita en la meditación. Salmo 1, Salmo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces es bien importante que pueda creer que un verdadero discípulo de Cristo tiene el deleite en la palabra, tiene el deleite en la escritura. Su mente va a estar maravillada, hermanos, porque entonces se acuerda que somos espíritu, somos alma y cuerpo. Entonces voy a recordar así brevemente. Su espíritu se divide, hermano, en tres partes: la comunión, la conciencia y la intuición. Y el alma se divide en la mente o pensamientos y las emociones y la voluntad. Entonces, cuando por el espíritu voy a la palabra, me deleito, mi mente está siendo lavada, limpiada, renovada, regenerada, y mis emociones vienen ya no a ser de parte de la superficialidad del mundo, sino mis emociones están con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios de usted, el Dios que lo ha librado del COVID, del Dios que lo levantó del COVID, del Dios que le abrió la puerta de una bendición, el Dios que vino a suplir lo que le faltaba. Aleluya, dele gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahí estará y meditará en la palabra de día y de noche. Hermanos, yo le quiero decir con todo mi corazón, usted debe estar pensando, está platicando con alguien, medite en la palabra. ¿Está usted en medio de su trabajo? Medite en la palabra. ¿Se puede? Sí se puede. Amén. ¿Por qué? Porque el resultado, hermanos, de ejercitar nuestra vida en el espíritu, sometiendo nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor, entonces se cumple que nosotros seremos como un árbol plantado junto a corrientes. Salmo 1:3, yo estoy tan emocionado. Seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces es lo que yo le estaba hablando al principio. El que busca el reino, el que busca la justicia del Señor, vendrá la añadidura. Hermano, será el Señor nos compara como ese árbol robusto, ese árbol frondoso, ese árbol verde, precioso, radiante, que está junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Su fruto es deleitoso, es evidente el fruto de un buen cristiano. Ayer tuve la oportunidad, lo digo para la gloria de Dios, ayer tuve la oportunidad de ir a orar con unos hermanos amados
que inician la construcción de su casa, me invitaron y entonces el constructor, yo me presenté y me dice, sí, lo conozco, amigo, he oído de usted. Y entonces, para mí, para la gloria del Señor, qué bueno ese testimonio para la gloria del Señor. Y entonces me sentí bendecido por el Señor, por el comentario que me hizo esta persona. Y le doy la gloria al Señor, porque eso es para los hijos de Dios, que seamos buen testimonio, que nuestro testimonio sea evidente para los de afuera. Y eso es lo que Dios quiere de su vida. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso fuerte al que vive y permanece para siempre, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Amén. Entonces, hermanos, el árbol frondoso, el árbol que da buen fruto, que todo lo que hace prospera, es porque aprendió a usar bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque meditó en ella de día y de noche, porque se sumergió, porque su mente está en eso. Quiere vivir conforme a la palabra. La palabra no la deja en el púlpito de la iglesia, la palabra no la deja, hermanos, en un momento emocional. No, la palabra va con él, la palabra mora en él, la palabra le dará la capacidad y entonces usa la palabra con experiencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Dice la palabra, procura, o sea, esfuerzo, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. El obrero no solamente es su pastor, ni otros líderes, los obreros somos todos. Los que ya no tenemos la mente ocupada en la carne, sino que estamos siendo renovados y la mente está ocupada en el Espíritu porque produce vida y produce paz. Nuestro pensamiento está perseverante. Meditamos en la palabra de día y de noche y entonces estamos haciendo el esfuerzo, estamos siendo diligentes porque nos queremos presentar delante de Dios aprobados, que no tengamos como obreros nada de qué avergonzarnos, sino al contrario, que usamos bien la palabra de verdad, que la usamos para que sea glorificado el Señor, para que sea exaltado el Señor, para que Él reciba todo honor, toda gloria y toda alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, estos son los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Por favor, atiéndalos, porque su testimonio será para la gloria del Señor. Por favor, póngase de pie, levante sus manos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, queremos atender tus consejos conforme a tu palabra que nos ha sido dada y revelada para que nuestra mente sea renovada, para que no sea carnal, Señor, sino tengamos una mente espiritual. No queremos tener emociones, queremos estar convencidos que somos discípulos tuyos, que nuestro yo viejo, Señor, está crucificado juntamente con Cristo, que ya no vivimos, Señor, en este cuerpo según la carne, sino vivimos según las promesas, la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Señor, queremos ser perseverantes en la fe, queremos apoyarnos, queremos agarrarnos de ti, Señor. Queremos ser, Señor, un testimonio vivo en todo tiempo, Señor, dándote la gloria a ti, mi Dios, porque nuestro deleite está en tu palabra, en ella meditamos de día y de noche. Señor, seremos prosperados en todo, tendremos buen fruto, Señor. Gracias, Padre, porque seremos obreros aprobados delante de ti, que usamos bien la palabra. Queremos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia, para que tú, Espíritu Santo, nos ayudes a alcanzar este objetivo. En el nombre poderoso de Cristo, lo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Ahí en esa misma dimensión, por favor, yo quiero bendecir sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias de este mes de septiembre. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, mira la generosidad de los corazones que con liberalidad traen sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, dándote en todo tiempo la honra, la gloria y la alabanza. Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Los declaramos bendecidos y consagrados y declarando, mi Dios, que tú eres el que va a prosperar la vida de aquellos que piensan en ti, conforme a la Escritura. En el nombre de Jesús, declaramos victoria y bendición en sus vidas. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios
nos dé siempre su consejo oportuno. Yo le bendigo a usted, le bendigo a su familia y por favor siempre le animo, le exhorto, por favor comparta este mensaje de la palabra del Señor. También, por favor, dele like a la página del Libertador, comparte en su muro esta prédica, que se multiplique la bendición. Por favor, también dele clic a la campanita, suscríbase al canal Libertador, invite a otros hermanos para que vean esta palabra. Que Dios me los bendiga y que la presencia del Dios Todopoderoso la podamos reconocer para que nos guíe a toda verdad. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.